La verdad que estamos muy contentos, porque se lo ha condenado a Cositorte. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero fue una lucha bastante agitada con Cositorte y Generación Zoe. Fui el primero en denunciarlos, el primero en exponerlos públicamente. Por supuesto, mucha gente no lo sabía porque primero se hacen las denuncias en la justicia y se le da el tiempo para que puedan intervenir. Y luego, bueno, alguien copió la denuncia que yo había hecho, publicó algo y se hizo público. Pero bueno, la cuestión es que se logró, lo han condenado. Yo les dije, no sale más. Cuando los abogados decían, sí, va a salir, porque va a salir, es inocente. Yo les dije, no sale más. Y no salió más. Hoy es la segunda condena que tiene. La primera condena que tuvo Cositorto y Generación Zoe fue en el año, hace unos meses, fue en el fuero civil. Lo condenaron, creo que a pagar $500.000 a algunas víctimas, más las costas, más todos los gastos y demás. Y ahora ha venido una condena penal. Lo han condenado por ser el jefe de una asociación ilícita, fraude, estafa, sobre esta organización. Que los videos se hicieron a medida que iba avanzando. Antes que comiencen todo el mundo, yo ya tenía los videos. Así que bueno, vamos a ver un videito de la condena. Son por estas razones que encontramos que la pena que corresponde a cada uno de los imputados es 8 años de prisión para Batista, Echegaray y Camelino y 12 años de prisión para Cositorto, a quien consideramos el ideólogo, creador y fundador de este conglomerado delictivo, con lo que el juicio ha terminado. Lo están por trasladar a Leonardo Cositorto, no se tiene la posibilidad de verlo, le están poniendo el chaleco antibalas, seguramente el casco, está todo preparado, ya lo están llevando. Ahora no nos podemos acercar, obviamente nos impide el servicio penitenciario de la provincia. No sé si ustedes tienen la posibilidad de verlo. Lo vemos muy claramente, impertérrito, como si absolutamente nada pasara, algo que no nos sorprende porque viene pasando cada vez que hablamos con él, ¿no? La verdad, María Laura, yo no pensé que le iba a dar tanto. ¿No pensaste que le daban 12 años? No pensé que la pena iba a ser tan dura. Yo creo que el juez, que se extendió más de lo que suelen extenderse en estos casos, lo que quiso es justificar, argumentar por qué estos 12 años, y quedaba muy claro con todo lo que dijo, que es un montón, incluidos las citas. Ponzi, un presunto esquema Ponzi en el cual generó algo llamado una generación Zoe, una iglesia. ¿Siguen con el presunto? ¿Tan cagones son algunos periodistas? No es presunto, varón. Está confirmado. Ya fue condenado, lo podés decir. Pero es increíble. Bueno, pero yo lo entiendo. Se protegen los periodistas. Tienen que usar el potencial para después no ligar un juicio. Está bien. A mí a veces me da bronca, tan tibios. Membresías que le permitían a los participantes ir viendo ese supuesto rendimiento entre 7,5 y 10,5 mensual. Y a todo eso le sumó algo que es Zoe Cash. ¿Qué es Zoe Cash? Bueno, una criptomoneda que se generó para utilizar en todo ese entorno llamado Generación Zoe y que cayó estrepitosamente y llegó, como suele decirse, se fue a cero, ¿sí? De un valor que tenía o supo tener, se fue a cero. ¿Qué es lo que dicen o qué es lo que está alegando tanto Cositorto como los otros implicados? Que esto no era un esquema Ponzi, que se trataba de una estructura que había tenido 3 años en el país, que abrían sucursales, que estaban en muchos países, que un esquema Ponzi entra 6 meses, 1 año y se va, o durante un periodo de tiempo y se va. Eso es por lo menos lo que desde el lado de Generación Zoe están fundamentando. La realidad es que aclarar, para hacer un poco de memoria, Cositorto intentó arreglar con los 98 damnificados para evitar esto, y el mismo fiscal, de hecho, habían llegado a buen puerto, fueron negociaciones, la verdad, bastante cortas, pero el fiscal dijo, señores, no. Es que aparte de una cifra casi simbólica la que estaba ofreciendo Cositorto, de acuerdo al monto de lo que se estaba, lo saludo también a Gustavo Gravia. Yo les voy a comentar, porque acá es muy gracioso, ¿no? Porque los medios, como yo los he denunciado en múltiples causas por promocionar a organizaciones coercitivas, transar. Es más, este señor que está a cargo de este programa, que es Novarecio, ha promocionado varias organizaciones coercitivas. Al Arte Vivir, una entre ellas, y alguna otra más.
cobran dinero de estas organizaciones coercitivas, me imagino, porque si no, no le va a hacer promoción gratuitamente. Entonces, estos señores que están en la televisión, como tienen negocios con estas organizaciones, no van a la fuente, no dicen quiénes lo denunciaron, por qué lo denunciaron, quién desarmó esta organización coercitiva, porque ahora todos saben, ¿no? Pero cuando yo los denuncié, nadie sabía de esta organización. Nadie. Cuando yo planteé que era una organización coercitiva, que tenía camuflajes y frentes para captar víctimas masivamente, y que incluso tenían hasta una iglesia, todos no entendían nada. Pero bueno, claramente los medios se sintieron muy afectados porque mi denuncia fue la primera y fue una denuncia federal, una denuncia penal federal y ante la Comisión Nacional de Valores. No solo en la comisión, también en la ciudad de Buenos Aires lo denuncié. O sea, creo que le hice 3 denuncias para desbaratar a esta organización. Y lo que no les cuentan a la gente es que en mi denuncia estaban todos los poderosos que están detrás de este delincuente. Estaban los medios de comunicación, había famosos, periodistas, clubes de fútbol, directores técnicos, empresarios, jueces. Esa denuncia era por trata de personas. Y esa denuncia, además, era por trata de personas y lavado de dinero, lavado de activos. Esta organización era una organización coercitiva internacional, con activos en distintas partes del mundo y víctimas en distintas partes del mundo. Raramente la denuncia que hice yo le fueron poniendo trabas. Primero quisieron desligarse de la causa diciendo que no era trata de personas. No que no era trata, sino que era un delito ordinario, después que era un delito federal. Bueno, se la estuvieron tirando entre fueros y fueros. Es un laberinto que está hecho para cajonear causas. ¿Ustedes quieren saber cómo funciona? Funciona de esa manera, con fiscales y jueces corruptos que se ponen de acuerdo para hacer tiempo. Ustedes saben, todos sabemos que estas causas, si vos no las agarrás como corresponde y hacer las investigaciones y los allanamientos de forma inmediata, no vas a encontrar nada. Cuando yo hice la denuncia, tuvieron un montón de meses para accionar, para allanar, mientras que se ponían la publicidad en la tele, que había gente que ya estaba reclamando sus ahorros, mientras que le decían a la gente que en Twitter empezaban a hacer denuncias, que en Twitter no se hicieron denuncias. Hubo gente que en Twitter expuso, una vez que yo ya los había denunciado y los había expuesto, empezó a hacerse eco y empezó a hacerse más conocido en Twitter. Pero bueno, mucha gente se quedó con que esto se desbarató por Twitter, y la verdad que no fue por Twitter. Y lo que sucedió es que la justicia federal cajoneó tanto en la causa que cuando quisieron ir a allanar, las oficinas ya estaban vacías. Para darle un ejemplo, las productoras de TV, los medios audiovisuales que fueron los que reclutaron a víctimas masivamente, no fueron juzgados, no fueron imputados, no fueron procesados. Los clubes de fútbol que hicieron estos negociados, el partido político pro de Macri que recibió financiamiento con dinero ilícito de esta organización coercitiva, tampoco fue investigado. Santilli, el cocinero Molina, que había sido intendente de Quilmes, Cositorto mismo ha reconocido que todo lo que yo denuncié era verdad. Dijo que puso plata para la campaña de Milei. Lamentablemente estamos gobernados por corruptos. No es de ahora, ¿eh? Siempre está lleno de corruptos, lleno. En el Congreso, en el Senado, en el Poder Ejecutivo. Lamentablemente, yo no tengo más expectativa ni tengo demasiadas esperanzas. Es un sistema corrupto, sucio, que los más grandes delincuentes de la historia están dentro del poder
y que caminan como si nada por la calle. Roban el futuro de millones y luego se van a otro país, son empresarios millonarios, compran empresas de electricidad, compran multimedios y todo se olvida. Todo se olvida. Porque es así. Lamentablemente yo entiendo que hay mucha gente de otros países acá y se van a ver reflejados seguramente, porque la mayoría de los países pasa esto. Pero Argentina es un gran país. El gran problema que tiene Argentina es la corrupción. Plenamente. Plenamente. Entonces, esta organización lamentablemente está quedando impune. Todos los poderosos que estaban detrás de esta organización coercitiva están quedando impunes. Todo el dinero que le robaron a las víctimas ya está por ahí dando vueltas. Lo tiene algún político, lo tiene algún juez, algún empresario, lo tienen en Dubái. Esto fue... No hay manera de generar una gran captación de víctimas si no están metidos grandes poderosos. ¿Quiénes son esos grandes poderosos? Los dueños de los medios de comunicación. ¿Quiénes son esos poderosos? Los que ponen jueces. Los que gobiernan. Son esos los que reciben la coima. Son esos los que otorgan la impunidad. Entonces, yo estoy muy contento de que se haya hecho un poquito de justicia. Pero detrás de Cositorto hay un 90% que está quedando impune. Y que creo que son los peores. Son los peores. Porque no hay manera de que hayan captado a víctimas masivamente sin la participación de una red masiva de reclutadores. Canales de televisión, medios online, que ya estaba hecha la denuncia, había una orden judicial que no debían publicar nada y siguieron publicando de que esto era un gran negocio. Notas pagas, publinotas. Entonces, tenemos mucha desventaja. ¿Qué quieren que les diga? Estamos luchando contra grandes monstruos que, sinceramente, es muy difícil. Ya haber logrado esto es una hazaña. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.